Buenas tardes. Ahorita vamos a dar inicio. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. ¿Cómo estamos? Ahorita vamos a iniciar. Bueno, ayer estuvimos hablando acerca de la informática jurídica y sus ramificaciones, ¿verdad? Y bueno, solo permítame un segundito. Ahí está, solo estaba poniendo algo de la iluminación. Pero bueno, les decía que ayer estuvimos hablando acerca de la informática jurídica y hoy vamos a hablar de cómo se relaciona la informática jurídica y de una u otra forma el tema de derecho informático con las otras ramas del derecho, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con ello. Bueno, ¿y cómo se relaciona? Realmente ayer les hablaba yo de que la informática jurídica realmente no es una ciencia, sino que es una herramienta. Y como tal, pues una herramienta es transversal y puede ser utilizada en cualquier área o rama del conocimiento humano. En ese sentido, también tenemos el derecho informático y ayer les decía que son transformaciones sociales a partir del surgimiento de la tecnología de la información y comunicación y cómo esto impacta en la vida de las personas. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo se relaciona con ciertas ramas del derecho. Vamos a hablar específicamente de derecho constitucional, derecho civil, derecho mercantil, notarial, administrativo, penal, derecho de trabajo y derecho procesal. Bueno, empecemos con el derecho constitucional. Cuando estamos hablando de derecho constitucional, definitivamente estamos hablando acerca de la Carta Magna del país y que en ella se encuentra regulada los derechos y las garantías que tiene cada persona, ¿sí? Una garantía que usted tiene. Bueno, yo tengo la garantía de que mi vivienda no puede ingresar alguien sin mi autorización o sin una orden judicial. También tengo derecho a conservar mi privacidad, que no puedan ser interceptadas mis comunicaciones, mis cartas, mis libros, sin mi autorización o sin autorización judicial, ¿verdad? En ese sentido, básicamente eso es lo que regula la Constitución. Regula una parte los derechos y garantías que tenemos como ciudadanos y habitantes del país. Y pues en la Constitución hay otra parte donde se regula todo lo orgánico relativo al funcionamiento del aparato estatal. Pero me voy a enfocar sobre todo en los derechos y garantías. Dentro del derecho constitucional tenemos una figura que se llama habeas data. Ustedes están acostumbrados a escuchar el habeas corpus o las garantías constitucionales correspondientes a la exhibición personal, al amparo, pero existe otra que se habla menos y es el habeas data, ¿verdad? El habeas data se refiere a la información de las personas, al derecho que tienen las personas de que se les proteja su información. Y bueno, vamos a ver algunos artículos importantes o que se tienen relación. La Constitución en el artículo 24 establece la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. En ese sentido, pues son inviolables, ¿verdad? Es una garantía que le da la Constitución a usted como ciudadano. Sin embargo, únicamente podría revisarse por una orden de juez competente. Bueno, y el juez no la va a emitir en cualquier caso. Va a emitir en aquellos casos donde haya otro derecho que esté posiblemente vulnerado o por vulnerarse, ¿verdad? No va a escuchar o no va a autorizar cualquier inviolabilidad de su correspondencia. En ese sentido, la Constitución también establece que se garantiza el secreto de la correspondencia de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otras, ¿verdad? Productos de la tecnología moderna. En ese y otras de la tecnología moderna, pues están todas las telecomunicaciones.
todas esas formas de comunicación, de tal cuenta que su WhatsApp, por ejemplo, entra en esta garantía constitucional. Nadie podría revisar o incautar sus comunicaciones sin autorización judicial. De tal cuenta que cuando su esposo o esposa le pida el teléfono que le quiere revisar, usted le dice que el artículo 24 de la Constitución le garantiza la inviolabilidad. Pero bueno, es una broma. Entonces, todos los documentos e informaciones obtenidas con la violación de este artículo no producen ni hace fe ni prueba en juicio. Sin embargo, pues hemos tenido casos, vean, este fue un reportaje que salió nuestro diario hace ya algunos años, en el cual decía que el gobierno había adquirido hardware y software que le permitía espiar a los ciudadanos. Cuando lleguemos a la parte de delitos informáticos, vamos a explicar algunas de estas formas de comisión de ilícito en los cuales escuchan o de alguna forma están violando la privacidad de las comunicaciones. Y formas existen muchísimas, desde un malware hasta un software muy avanzado como Pegasus u otros, ¿verdad? Yo voy a explicar estos software, vamos a tener una clase donde yo voy a hablar de ellos y vamos a ahondar. Pero bueno, el punto es que realmente en el derecho constitucional relativo a las garantías de las personas, pues la tecnología ha transformado muchas situaciones, pues, ¿verdad? Y bueno, este es otro ejemplo del mismo reportaje, pero no solamente existe esas formas en las cuales acceden a nuestra información cometiendo algún ilícito, sino otras formas, ¿verdad? Y las otras formas serían cuando yo voluntariamente entrego esa información. Esa información podría ser relativa a nuestras compras, a nuestros gustos. Eh, por ejemplo, usted puede abrir su aplicación de Google Maps, seguramente todos tienen esa aplicación en su teléfono, y podría ver todos los lugares por los cuales usted se ha movido durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los teléfonos vienen en la mayoría predefinidos, que tienen, hay que habilitar esa opción. Entonces, ahí está guardada toda esa información de los lugares a los cuales ha visitado. Otro lugar donde hay información suya son las búsquedas que usted realiza por internet, por Facebook, por cualquier otra red social. Y por último, todas las aplicaciones que usted pueda descargar que tengan alguna solicitud de permisos para acceder a cierta información que esté en su dispositivo. Bueno, ese tipo de información pues también requiere una protección y eso entra en la garantía de la inviolabilidad de sus comunicaciones. Eh, Existen otras formas, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo. Eh, el artículo 35, la libertad de emisión del pensamiento, pues básicamente le garantiza a todas las personas que tienen el derecho de decir lo que consideren sin censura ni licencia previa, ¿verdad? Este derecho no podrá ser restringido por ninguna ley. Quien en uso de esta libertad faltara al respeto a la vida privada o moral será responsable conforme a la ley. Entonces la Constitución aquí tiene otro ejemplo de otra garantía. Libertad de emisión de pensamiento. Usted puede decir lo que quiera por cualquier medio de difusión. Cualquier medio de difusión es la televisión, es la radio, es el diario, pero también son sus redes sociales. Usted puede decir lo que usted piense, lo que usted quiera, y usted no, nadie podría censurarlo, ¿verdad? Porque usted tiene una garantía constitucional como ciudadano. Pero obviamente esa garantía constitucional tiene un límite, y el límite va a ser siempre el derecho ajeno. Por eso que en la misma norma se establece que quien en uso de esta faltara el respeto a la vida privada o moral de otra persona será responsable conforme a la ley. Entonces, como ven, a través de las telecomunicaciones también nosotros podemos hacer y garantizar el ejercicio de nuestras libertades o garantías constitucionales. Respecto a esas responsabilidades conforme a la ley, pues están los delitos contra el honor, ¿verdad? Tenemos la difamación o la publicación de ofensas públicas o de ofensas que está contenidos en nuestro Código Penal, ¿verdad? Cuando lleguemos al tema de delitos informáticos, vamos a explicar algunas cuestiones relativas a este artículo, a estos artículos.
Siguiente. Bueno, ¿y qué relación tendrá cuando hablamos con del derecho civil? Bueno, solo vamos a apagar el micrófono de Ángela Sukuk, que nos dejó sordos. Listo. Bueno, cuando hablamos del derecho civil, estamos hablando de la rama que regula las relaciones entre particulares, ¿verdad? Cómo se dan las relaciones entre ellos relativas a sus bienes, a sus obligaciones, a los contratos que puedan emitir. Y bueno, en esa libertad de contratación que tenemos, han ido surgiendo formas, ¿verdad? Recordemos que nosotros nos podemos contratar de forma verbal, podríamos hacer un contrato escrito, podríamos hacer un contrato escrito mediante solemnidades, es decir, en una escritura pública, pero también usted podría suscribir un contrato electrónico, es decir, utilizando mecanismos electrónicos, ¿verdad? Un ejemplo de esto serían los contratos de adhesión que nosotros suscribimos. Ya voy a explicar lo de esos contratos de adhesión. Y otros tantos contratos civiles o mercantiles que podamos suscribir respecto a la compra, venta, alquiler, desarrollo de servicios informáticos o bienes informáticos. Cuando hablemos de derecho mercantil, cuando lleguemos específicamente a la parte de la contratación civil y mercantil, vamos a hablar de los contratos atípicos mercantiles relacionados a temas informáticos, tales como el alojamiento de un sitio web en una base de datos, ¿verdad? En un servidor. Ese sería un contrato atípico mercantil, pero bueno, ya vamos a llegar a ese tipo de contratos. Y bueno, relativo a los contratos, ya decía yo que recordemos que un contrato para ser válido requiere capacidad legal, que se declare que el consentimiento no adolezca de vicio y que el objeto sea lícito. Es decir, que para que un negocio jurídico sea válido, pues aquí no me está exigiendo una solemnidad específica. Algunos negocios jurídicos sí requieren una solemnidad específica, pero otros no, razón por la cual, de conformidad con la ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas, podrían existir contratos electrónicos. Un ejemplo de un contrato electrónico sería un contrato de adhesión, donde usted acepta lo que le está ofreciendo ese oferente, ¿verdad? Usted no tiene posibilidad de negociar, únicamente de aceptar o no lo que le ofrecen. De tal cuenta, el artículo 1520 del Código Civil establece que los contratos de adhesión en los que las condiciones que regulan el servicio que se ofrecen al público son establecidas solo por el oferente, quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones. Un ejemplo de un contrato de adhesión podría ser cuando usted abre una cuenta de Facebook, cuando usted abre una cuenta de correo electrónico. Usted está aceptando las condiciones que le están imponiendo. Y bueno, pues cuando usted abre un Facebook, por ejemplo, ¿qué le pide? Le pide su nombre, apellido, fecha de nacimiento, si es hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, usted básicamente está registrando su información. Obviamente va a decir que tiene capacidad legal con edad, que nadie lo está obligando a abrir una cuenta de este tipo y que el objeto es lícito, ¿verdad? Porque abrir una cuenta de Facebook en teoría no sería ilícita. Ahora, hay un tema bien importante que no he mencionado y creo que lo menciono un par de clases, pero con el tema del Internet, es bien importante saber qué normas le aplica en el espacio. Cuando hablo del espacio, hablo del territorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué norma le aplicaría a esto? Bueno, pues le aplica la norma del lugar en donde esté constituido, donde exista esta empresa. Es decir, las normativas de los Estados Unidos. Y es por ello que ustedes nunca se han preguntado esa ley Magnitsky y todo eso. Bueno, en Estados Unidos podrían tener acceso a los WhatsApp, a todo lo que publica usted en redes sociales, porque de conformidad con la ley federal en Estados Unidos, ellos pueden tener acceso
a las telecomunicaciones de todos los que utilicen ese servicio. Y nosotros en Guatemala utilizamos esos servicios, por poner un ejemplo. Pero bueno, básicamente, aquí quiero explicar, mostrar un contrato de adhesión que tenemos aquí en Guatemala. Déjenme mostrarles algo. Vamos a abrir la Corte de Constitucionalidad. En la sección de casillero electrónico, aquí en servicios, casillero electrónico, solicitud de adhesión. Vea, usted aquí llena su nombre, apellido, DPI, colegiado activo, número de celular, dirección física, correo electrónico, luego lee los términos y condiciones y los acepta, ¿sí? Con eso usted ya puede enviar una solicitud. Este es un contrato de adhesión electrónico. Usted no está firmando en papel esta adhesión, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cuando veamos la ley de comunicaciones van a ver que esta comunicación electrónica, este mensaje que yo estoy enviando, pues yo no podría negar su validez por el simple y sencillo hecho de que esta sea una contratación utilizando una herramienta electrónica. Es por ello que yo digo que es la base del comercio electrónico, porque usted cuando habla con un vendedor en sus redes sociales, le escribe por mensaje de la herramienta, de Facebook, de WhatsApp, etcétera, y le contesta. Este intercambio de comunicaciones, aunque no estén presentes físicamente en el mismo lugar, no menoscaba la validez del negocio jurídico. Y claro, queda perfecto y puede ser exigible a ambas partes. El mismo principio se ocupa para este tipo de contratos. Sigamos. Ahora pasemos al tema. Ahora pasamos al derecho mercantil, la relación que tiene con el derecho mercantil. Bueno, pues está por demás decir que cuando estamos enfrente del derecho mercantil, es aquella rama del derecho que regula las relaciones entre los particulares y el Estado, pero siempre y cuando haya una de las partes que sea comerciante, ¿sí? En ese sentido, pues el derecho del comercio, el derecho mercantil es evolutivo. El derecho mercantil evoluciona más rápido, mejor dicho, la actividad del comerciante evoluciona más rápido que el derecho escrito. Por ejemplo, cuando hablamos de comercio electrónico, pues es una evolución del comercio como tal. Porque ¿cómo inició el comercio? Bueno, pues primero era intercambio de bienes. Luego, pues ya existía una moneda o algo que tuviera un valor que permitiera adquirir bienes, ¿verdad? Con la existencia, el surgimiento del dinero. Pero bueno, entonces usted para comprar debía ir físicamente con una persona, después surgen las ventas por catálogo, ventas por teléfono y luego las ventas utilizando plataformas informáticas. Usted ya no requiere estar enfrente del comprador, usted ya no requiere estar en la misma tienda. Esta tienda funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se puede hacer negocios, ¿verdad? Entonces, esa forma de comercio evolucionó más rápido, mucho antes que existiera una normativa. Y no fue sino hasta el 2008 que en Guatemala adoptamos una legislación que regula en parte el comercio electrónico, que de nuevo, la ley de comunicaciones y firmas electrónicas, ya la voy a explicar. Eso con respecto al comercio electrónico. Pero vea, el comercio electrónico es un tema bien amplio. ¿Por qué? Porque primero que nada, pues está la normativa que respalda el negocio jurídico, el que le da validez a ese negocio jurídico. Está la arista respectiva de los derechos del consumidor. Está la arista del cumplimiento de impuestos o tributos que debe realizar el vendedor, ¿verdad?
Porque el hecho de que sea comercio electrónico no quiere decir que sea comercio informal. Ya voy a explicar esa parte también, que es algo que la SAT últimamente ha estado diciendo. Pero bueno. Y otra parte importante en la cual se relaciona la tecnología con el derecho mercantil es con los contratos atípicos. Que la tecnología haya evolucionado tan rápido, pues si usted busca un contrato de hosting o de arrendamiento de un servidor para alojar páginas web en el Código de Comercio, usted no va a encontrar. Usted va a encontrar en el Código de Comercio el contrato de transporte, el contrato de hospedaje, el contrato de compraventa, ¿sí? Pero usted no va a encontrar ese contrato tan específico. Eso es un contrato atípico, ¿verdad? Que se rige en los principios del derecho mercantil. De tal cuenta que como ha evolucionado tanto, pues que ahora suscribimos muchos contratos, ¿verdad? Que nos obligan a varias partes a cumplir algo, ¿verdad? Un acuerdo de voluntades atípico, ¿verdad? Y yo voy a explicar algunos contratos atípicos mercantiles informáticos. Por ejemplo, el contrato de hosting, el contrato de Screw, el contrato de peritaje o auditoría informática, entre otros, ¿verdad? Entonces, vemos que existe cierta relación. Y bueno, la contratación importante con el tema de la contratación electrónica, lo que les decía hace un momento. La ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas establece que, en su artículo 15, que en la formación de un contrato por particulares y entidades públicas, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de una comunicación electrónica. Es decir, que en un comercio electrónico, ¿verdad? Yo vendedor, un comprador me pregunta el precio, yo le respondo, me da una contraoferta, yo le respondo, llegamos a un acuerdo, le digo a dónde hay que depositar o cómo me tiene que pagar, él me dice a qué dirección envío el producto y listo. Entonces, en la formación del contrato, en ese intercambio de comunicaciones por particulares o entidades públicas. ¿Por qué dice la parte de entidades públicas? Porque recordemos que también tenemos el portal de Guatecompras. Ya voy a explicar eso cuando lleguemos ahí. Salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de una comunicación electrónica, por un intercambio de mensajes. No se negará la validez o fuerza obligatoria de un contrato por la sola razón de haber sido utilizada en su formación una o más comunicaciones electrónicas. Entonces, yo no podría decir, no, mire, yo me retracto a ese negocio porque como lo hicimos por WhatsApp. No, no puedo negar la validez, no puedo negar la fuerza obligatoria de ese contrato por el simple hecho de que para su formación se realizó mediante comunicaciones electrónicas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. De comercio electrónico tenemos una clase completa. Ahora, hablando de la relación que tiene con el derecho notarial. Con el derecho notarial, estamos frente a la rama del derecho cuyo objeto es regular la función notarial, la organización notarial y la teoría del instrumento público. Y bueno, relativo a la organización o la función notarial, tenemos todas las actividades que realiza el notario, las escrituras públicas, los avisos, etcétera. En ese sentido, pues en Guatemala se han implementado varias herramientas que le sirven al notario para prestar sus servicios. Un ejemplo de esto sería el traspaso electrónico de vehículos ante un notario. Eso es una opción que la SAT nos ha proveído. Antes, para hacer el traspaso de su vehículo, usted requería una legalización de firma, los documentos del comprador y del vendedor, y luego ir a hacer un trámite a la SAT. Sí, había que ir a hacer unas grandes colas a la SAT. ¿Y por qué? Porque esa compraventa de vehículos es algo común, cotidiano, ¿verdad? Todos los días hay cientos de compraventas de vehículos. Bueno, entonces con el objetivo de modernizar, nos da a nosotros los notarios la posibilidad de hacer ese traspaso electrónico
en nuestra oficina. Y bueno, ¿y qué necesitamos? Importante. Usted notario, usted como notario, ¿qué tiene que tener? Bueno, tiene que cumplir ciertos requisitos. Primero que nada, realizar un pago de 60 quetzales en la agencia virtual en un formulario, ¿verdad? Que es el SAT 8028, para habilitarse para realizar la gestión de traspaso de vehículos. Segundo, debe encontrarse identificado como notario en el RTU, que es el Sistema de Registro Tributario Unificado. 3, debe estar solvente de sus obligaciones tributarias. 4, debe contar con el registro de la huella o impresión dactilar en la SAT. Eso lo hace cuando actualiza la RTU físicamente. 5, debe contar con una firma electrónica avanzada. Vamos a tener una clase específica, que eso va a ser el lunes, de qué es la firma electrónica, cómo se adquiere, etc. Y 6, contar con datos actualizados en el RTU digital, el Registro Tributario Unificado Digital. Bueno, entonces en la página de la SAT, usted ingresa a la oficina virtual de la SAT, ¿verdad? La agencia virtual. Y ahí usted ya identificado como notario tendrá opciones para hacer este trámite. Bueno, a partir de esto, los clientes que deseen hacer un traspaso electrónico de vehículos, pues tienen que comparecer con usted. Usted tiene que tener además un lector de huellas de las personas y hacer el trámite en su oficina. Y de su oficina estas personas van a salir con identificadores electrónicos, tales como en la tarjeta de circulación electrónica, que ya cambió, ¿verdad? Ahora se le incorpora un código QR para poder validarla, o el certificado de propiedad también electrónico del vehículo, ¿verdad? Obviamente estos documentos se pueden imprimir, pero para validar que sean documentos originales, tendremos que aplicar el código QR o de autenticidad del documento, ¿verdad? Así tal cual. Vean, en Guatemala pues hay pocos notarios aún que prestan este servicio y usted, abogado, notario, pues evidentemente puede prestarle un mejor servicio a sus clientes y hacer esto directamente en la agencia de la SAT en su oficina y evitarle al cliente las colas, ¿verdad? Obviamente usted va a cobrar. ¿Qué otro tipo de servicios hay para los notarios? Hay dos servicios que son muy, muy importantes. Primero que nada, el sistema de consulta del Archivo General de Protocolo. Es un archivo que está adscrito a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Al organismo judicial, y es un registro que tiene por objeto resguardar los protocolos. Es un lugar donde además se inscriben los mandatos y obviamente se almacenan. A este registro hay que darle un aviso trimestral por las escrituras que emitimos y por las que cancelamos. También acá se paga el derecho de apertura de protocolo, ¿verdad? Y es cuando finaliza el año a donde usted lo debe enviar. Entonces, este servicio también ya cuenta con su versión en electrónica en la página web del organismo judicial. Y cuando usted se va a juramentar a la Corte Suprema de Justicia, de una vez le crean su usuario. Y usted de ese día sale con su usuario creado en este sistema, ¿verdad? Entonces es un sistema muy útil. Y dos, la consulta al registro de la propiedad. Es un registro donde podemos nosotros dar seguimiento a todos los documentos que presentemos que requieran ser inscritos en el registro de la propiedad. También podemos ver las inscripciones de las fincas, hipotecas, historial de propiedades. Vean, esto es bien útil cuando usted tiene un cliente y le dice, mire, fíjese que tengo un problema con un terreno y tal cosa. Bueno, con los datos de finca, folio, libro, usted puede consultar este registro y obtener una copia de las escrituras que correspondan a ese bien.
Y bueno, estas consultas tienen un costo, sí, tienen un costo. En el caso del registro de la propiedad de $1 americano, sí, 8 quetzales. Y en el caso del archivo de protocolos, 10 quetzales. De nuevo, es un servicio que obviamente usted le va a cobrar a su cliente. No es que, hay 10 quetzales, no, pues usted va a cobrar el servicio. Y bueno, no nos va a dar tiempo ver este sistema porque es algo grande, pero en el documento que yo les voy a compartir, les comparto una guía de lo que se puede hacer en este portal, ¿verdad? Siguiente. Ahora, con el derecho administrativo. Bueno, con el derecho administrativo, la relación que tiene el derecho informático. Aquí estamos hablando de la relación del Estado con los administrados, ¿verdad? El Estado con los ciudadanos. En ese sentido, el Estado quiere prestarle un mejor servicio a sus administrados. Y con este deseo de prestar un mejor servicio, nace un concepto que se denomina gobierno electrónico. El gobierno electrónico no es más que prestar los servicios públicos eficientes y de calidad utilizando herramientas informáticas. En Guatemala, pues muchísimos trámites. Hay un estudio que yo creo que se los pongo a continuación. Hay un estudio, ¿verdad? Del Banco Interamericano de Desarrollo, donde dice que Guatemala es el país con más trámites gestionados en el organismo ejecutivo en toda Latinoamérica, más de 5,000 trámites en total. Y en promedio para hacer un trámite en Guatemala son 4 horas y media. Y el 36% de estos trámites necesitan 3 o más interacciones, es decir, que usted debe ir 3 o más veces de un lugar a otro, pues para obtener su trámite. Bueno, y es por ello que surge este concepto de gobierno electrónico. Y bueno, que no es más que implementar tecnología para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer acciones y que el gobierno tenga un marco transparente de actuación. Pero vean, acá hay un tema que ha dificultado que se implementen este tipo de herramientas y es la brecha digital. Es decir, eso se traduce a dos cosas. Uno, el desconocimiento que tenemos de la tecnología y dos, la falta de acceso a la misma, ¿sí? Muchas personas que no tienen acceso a la tecnología y muchas que no la pueden utilizar, ¿sí? En ese sentido, pues el esfuerzo que ustedes hacen para estar conectados en estas clases es bastante plausible porque pues se sabe de las dificultades que cada uno de nosotros pasa para poder estar presentes en esta hora de clases. Y es por ello que yo aquí trato de aprovechar mi tiempo y vengo a dar clase, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el punto es que eh, hacia eso van todos los estados, las administraciones públicas, a prestar más y mejores servicios utilizando la tecnología. Entonces, en cuanto ustedes más pronto se suban al barco, más pronto aprendan, ¿verdad? A utilizar la tecnología, va a ser mejor para cada uno de ustedes. Siguiente. Ahora, la relación que tiene el derecho informático y o la informática jurídica con el derecho penal. Bueno, cuando hablamos de derecho penal es bien sencillo. Estamos hablando de la rama del derecho público que regula las conductas ilícitas de las personas que puedan cometer dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, el legislador acá regula un tipo penal y dice, esta conducta no la puede cometer una persona porque de cometerla se le estaría imponiendo tal pena. Bueno, en ese sentido, esos hechos ocurren y están algunos tipificados. No, permítame. Bueno, están algunos tipificados. Por ejemplo, el Código Penal de Guatemala. En el Código Penal de Guatemala vamos a tener 3 clases específicas de delitos informáticos, pero básicamente en nuestro Código Penal actual tenemos
regulados algunos delitos informáticos, destrucción de registros informáticos, alteración de programas de cómputo, reproducción de instrucciones de programas de computadora, los registros prohibidos, manipulación de información, programas destructivos, violación de derechos de autor, violación de propiedad intelectual, entre otros. Luego también tenemos otros como pánico financiero y demás, pero bueno, el punto es que en Guatemala tenemos algunos tipos penales que regulan esas conductas, pero también hacen falta algunos otros, ¿verdad? Como por ejemplo el phishing. Cuando hablamos del phishing estamos hablando de un tipo de estafa. Y bueno, pues, muchos dicen en Guatemala no pasa, y bueno, en realidad la noticia es que es el cuarto país más propenso a este tipo de ataques cibernéticos por el avance y penetración de la banca en línea y también por la brecha digital, es decir, el desconocimiento de este tipo de temas. Y es por ello que los bancos constantemente están en campañas para informar acerca del phishing. Y existen otros tipos de delitos, como por ejemplo el ransomware. El ransomware es el secuestro de data. El delincuente se dio cuenta de que las personas pues, tenían información valiosa en sus dispositivos. Y a muchos yo les he preguntado qué es más importante para usted, su computadora o lo que hay dentro de su computadora. Y para muchos la respuesta es lo que está dentro, la información, porque pues ahí tengo mis textos, tengo mi tesis avanzada, tengo las fotos familiares, etcétera. Tengo información valiosa resguardada dentro de mi computadora. Eso también lo supo el delincuente e inventó un tipo de delito que es ransomware, que se trata de secuestrar la información que usted tiene en la computadora y pedir un rescate a cambio de ella, ¿sí? Y bueno, un estudio del FBI de hace un par de años decía que al año eran más de 2.300 millones de dólares en pérdidas de personas que eran infectadas por este tipo de virus. Existen otras herramientas de otros servicios que podemos utilizar en Guatemala, como por ejemplo las denuncias electrónicas en el Ministerio Público o la certificación del RENAS, del Registro Nacional de Agresores Sexuales, o en el organismo judicial que tenemos la Agenda Única de Audiencias o la agenda o antecedentes penales en línea. Vamos a ver la del Ministerio Público. Bueno, vamos a ir a la página del Ministerio Público. Creo que tener algún problema acá. Pero mientras veamos la del organismo judicial. La del organismo judicial del lado izquierdo tiene un menú que dice consultas en línea. Y vean que tiene un servicio que se llama Agenda Única de Audiencias. Y en esta Agenda Única de Audiencias, lo que tenemos es una consulta de audiencias. Imagínese que usted tiene un proceso y no se recuerda qué fecha es la exacta que le dieron de su audiencia y pues no quiere ir a preguntar o llamar o no le contestan, usted acá puede buscar. Veamos, por ejemplo, Izabal y veamos Puerto Barrios. Aquí usted puede seleccionar el órgano jurisdiccional. Por ejemplo, busquemos al Tribunal de Sentencia Penal de Femicidio. ¿Y de qué fecha? Pues yo quiero saber a partir de hoy hasta el 29 de diciembre. Buscar. Y listo. Vean, aquí me aparece una agenda de audiencias de todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, este es un servicio que les puede ser de utilidad. Yo creo que el del MP ha de estar en mantenimiento porque, como ven, da un error. Pero sigamos. Bueno, lo que les quería compartir acá
o les quería mostrar es que usted ahora puede hacer denuncias electrónicas. Antes la única posibilidad de hacer una denuncia era ir físicamente, ahora lo puede hacer a través de las plataformas. Por ejemplo, es muy útil con cuestiones muy usuales, ¿verdad? Como que usted extravíe un documento importante o extravíe su computadora, su billetera, o pues cuando somos víctimas de algún robo o hurto, ¿verdad? De nuestro teléfono o alguna cuestión por el estilo. Ya no tenemos que ir al Ministerio Público, sino lo podemos hacer directamente desde la página web. Esta denuncia el Ministerio Público le da seguimiento y evidentemente en el plazo de 15 días nos estará informando qué hará, ¿verdad? Si va a desestimar o va a continuar con la investigación. Pero bueno, es una herramienta más. Siguiente, con el derecho del trabajo, ¿qué relación tendrá? Bueno, cuando hablamos de derecho de trabajo, estamos ante la presencia de la rama del derecho que regula la relación entre patronos y trabajadores, ya sea un patrono particular o colectivo, perdón, particular o estatal, y pues con las personas, con los trabajadores. En ese sentido, pues han surgido nuevas formas de de elaborar. Una de estas nuevas formas es el teletrabajo. Alguien me decía a mí que ya lo teníamos regulado en Guatemala, y realmente en Guatemala lo que tenemos regulado es el trabajo a distancia, pero el trabajo a distancia no es lo mismo que el teletrabajo. El trabajo a distancias es para aquellos puestos o aquel trabajo que puede hacerse fuera de la planta del trabajo, pero relacionado sobre todo a la manufactura. Un ejemplo de esto sería que yo tengo una fábrica donde fabrico pantalones, pero subcontrato afuera a alguna persona que le ponga solo los botones o solo el zipper. Entonces a esa persona yo le llevo la materia prima o la prenda para que la termine de confeccionar. Pero bueno, con el tema del teletrabajo estamos a la presencia de otro mecanismo. Es decir, yo presto mis servicios desde cualquier lugar, pero conectado a una plataforma de la oficina y pues en la que yo pueda hacer mi trabajo, ¿verdad? Y esto evidentemente no existía antes porque el surgimiento de la tecnología ha sido la que ha permitido esto. Primero que existan plataformas o sistemas informáticos en los cuales los trabajadores pueden hacer sus tareas desde su casa. Con esto de la pandemia surgieron cosas bien chistosas, ¿verdad? Porque en las oficinas habían personas que pues tenían tareas manuales físicas y les decían que iban a teletrabajar y eso era imposible, ¿verdad? Pero bueno, y una consulta muy útil que está en la página web del organismo judicial, que si buscan, se las voy a mostrar acá. Aquí les voy a mostrar algo. La página web del organismo judicial, perdón. Hola, bienvenido a la página. Tenemos una opción que se llama consulta de expedientes laborales. Entonces, usted cuando presenta su demanda, a usted le van a entregar una carátula o un ticket que contiene los datos del expediente. Viene a esta página con su usuario y su contraseña, da clic en buscar. Y así de sencillo, usted pues tiene una consulta del trámite de su expediente. Aquí está la información general, qué tipo de expediente, quiénes son los involucrados y bueno, inclusive cuáles son las resoluciones emitidas. Al darle clic en, por ejemplo, aquí está la sentencia del 3 de marzo, perdón, de este año. Como ven, aquí está la sentencia, ¿verdad? Entonces, este servicio le permite a usted abogado, a usted trabajador, a no tener que ir necesariamente al órgano jurisdiccional a consultar por el trámite de su expediente. Y lo puede hacer directamente desde la página web del organismo judicial. Insisto, ¿cómo me dan esta constancia? Cuando usted presenta su demanda laboral, te le van a regresar una carátula o un ticket que contiene su usuario y su contraseña para hacer esta consulta en la página web.
Y ya por último, con el tema del derecho procesal. Con el derecho procesal también tiene muchísima relación de todas aquellas cuestiones que se puedan hacer utilizando la tecnología para agilizar los trámites de los expedientes. Un ejemplo de esto sería las notificaciones electrónicas, ¿verdad? Mediante la cual ya no me van a enviar una cédula física, sino que electrónica. Y esto tiene utilidad para nosotros los abogados. Usted, por ejemplo, va a litigar a San Marcos, usted, el juzgado le va a decir, mire, señale dirección aquí en el perímetro de San Marcos. ¿Y qué hace usted? Si usted litiga aquí en Guatemala, usted le va a decir al cliente o tal vez un colega que le reciba. Pero bueno, esto tiene problemas que el cliente ni o el colega no le avise. Entonces, mejor señalo mi casillero electrónico y me va a llegar mi notificación a mi dispositivo. Otro ejemplo serían las videoconferencias o las audiencias virtuales, ¿verdad? Yo estando en mi casa, el juez en el tribunal o en su casa, la contraparte en otro lugar, y llevamos a cabo la diligencia de forma virtual. La presentación de escritos de forma electrónica, tal como lo vimos ayer, que era una herramienta de la Corte de Constitucionalidad, y en algunos países inclusive cibertribunales. Por ejemplo, Singapur o Corea del Sur tienen tribunales, cibertribunales, que no existe físicamente, solamente de forma electrónica. Usted radica su demanda de forma electrónica y no existe una dirección física de ese tribunal. Y todas sus actuaciones son electrónicas. Y bueno, en Guatemala pues tenemos algunas cuestiones como las que ya les mencioné, y específicamente el decreto 13-2022, ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales, de la cual tendremos una clase específica en la cual voy a explicar eso, porque esta ley pues ya le permite al organismo judicial tramitar de forma electrónica los expedientes, recibir memoriales electrónicos, notificar las vistas, cualquier otro tipo de diligencia, utilizando pues plataformas informáticas. Y para hacerse completamente realidad esto, se necesitaba algo que ocurrió el martes, que es el timbre forense electrónico. Pues básicamente tiene por objeto que podamos utilizar timbres forenses electrónicos y no únicamente los timbres físicos, ¿verdad? Y que tengamos una billetera virtual en la página web del Colegio de Abogados y poder adquirir los mismos. Pero bueno, esto lo voy a explicar mucho más a detalle en la clase que corresponde. Y bueno, yo hasta ahí me quedo hoy. Muchas gracias por su tiempo y atención. No sé si tienen alguna duda o no. Si no, hasta ahí dejamos la clase. Feliz tarde, teacher. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias, licenciado. Linda tarde. Igualmente. ¿Cuál sería el tema del día de hoy para colocarlo en la asistencia? No estuvo presente en clase.